¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Edítame Esto, el podcast family friendly para creadores de contenido, editores de video, diseñadores gráficos y en realidad cualquier persona que esté viendo o escuchando esto. El día de hoy tengo preparado un tema bastante interesante en base a mi experiencia, algo que siento que para 2026 va a estar muy fuerte y que muchas personas quieren información sobre esto, quizás no lo conocen al 100% o no todo el mundo te dice lo que debes saber, pero el día de hoy te voy a hablar desde mi experiencia. Hace unos meses tuve un proyecto con un amigo de hacer crecer una cuenta específicamente en TikTok. Entonces nosotros teníamos cero idea de cómo hacer esto, pero nos propusimos algunas metas y eso ayudó y agilizó bastante el proceso. Entonces yo te voy a compartir una especie de guía de más o menos lo que nosotros hicimos y qué errores podrías corregir en tu caso, qué cosas nosotros hicimos mal, qué cosas nosotros hicimos bien y en base a esto puedas hacer crecer tu cuenta. Estaré más que nada hablando de TikTok porque nuestro proyecto empezó y se mantiene en TikTok. Entonces, para darles un poco más de contexto, como les decía antes, hace unos meses con un amigo iniciamos el proyecto de hacer crecer una cuenta. Objetivos de esto principalmente era generar un ingreso extra porque pues teníamos en mente que con las redes sociales se podía hacer algún tipo de ingreso. Entonces, la que nos abrió las puertas o la que nos parecía más rentable era TikTok. Entonces decidimos crear una cuenta en TikTok. La segunda meta o el segundo objetivo, que también era igual de importante, era hacer crecer esa cuenta por lo menos a 10.000 seguidores en un mes. Parecía un reto bastante difícil, pero a pesar de todo y contra todo pronóstico, en menos de un mes y medio o 2 meses, no solamente llegamos a 10.000 seguidores, sino que sobrepasamos esos 10.000 seguidores y llegamos a 36.000 seguidores en un plazo pues de 2 meses aproximadamente. Vamos a poner que 2 meses. Y claro, al inicio no fue nada fácil, no fue nada agradable, pero nos dimos cuenta de algunas cosas que estábamos haciendo mal cuando comenzamos, las corregimos a tiempo y eso nos ayudó a despegar nuestra cuenta. Entonces, yo tengo una estructura preparada y vamos a empezar hablando desde antes de subir tu primer video o antes de crear, digamos, tu cuenta y hasta finalizar. O sea, las métricas y todo lo demás que es también necesario saber. No solamente subir el video, hacerte viral, obtener seguidores, sino que también debes leer lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, qué debes corregir y qué debes reemplazar. Bueno, básicamente lo mismo. Entonces, nada, mi historia, podemos llamarla historia, es totalmente real. Yo les voy a hablar todo el proceso que nosotros fuimos haciendo y lo que hemos corregido. Entonces, sin más, vamos a empezar con lo primero, obviamente, ¿no? Antes de iniciar una cuenta, o antes de postear nuestro primer video, lo normal es que nosotros tengamos muchísimas ganas de iniciar el proyecto, muchísimas ganas, en el sentido de que ya tú te ves que en una semana vas a tener 100.000 seguidores o vas a tener 1 millón de seguidores y es totalmente normal, pero a la vez tenemos que tener en cuenta que tenemos que pensar de manera realista. Y ahí es donde voy a empezar con el primer punto y creo que es uno de los más importantes de todos. Pero antes de iniciar con esto, también debo decirte que yo no soy ninguna especie de gurú, no tienes que replicar este proceso. Esto te lo estoy comentando porque te puede ayudar ciertos aspectos quizás que todavía no has descifrado o que no entiendes en este mundo de postear y de creación de contenido, pero no es necesario que lo repliques, no tienes que hacerlo idéntico y eso es muy importante. Lo ideal es que absorbas el conocimiento y lo apliques entonces a tus necesidades. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno,
Empezando con lo de la mentalidad. Empezamos siempre con una mentalidad de que queremos mucho, mucho, mucho. Pero tenemos que pensar de manera realista también. Y pensando de manera realista, tenemos que tener objetivos realistas. Entonces, antes de postear tu primer video, lo que debes hacer principalmente es ponerte tus metas o objetivos realistas, 100% realistas. Si tú vas a iniciar una cuenta, lo ideal es que tú digas, ok, yo para dentro de un mes por lo menos quisiera 1000 seguidores. Eso es realista. Es totalmente conseguible, realista y lo mejor aún es que eso lo puedes superar. Y no está nada mal que tú superes tus metas o expectativas. Eso sería lo ideal. El problema sería que tú te pongas de meta 100.000 seguidores cuando al final solamente llegaste a 500 seguidores. O sea, tenemos que ser realistas de que esa cifra no se construye en un mes. O sea, son meses o es un proceso. Es un proceso que a muchos le tarda años, pero al final llega y cuando llega la recompensa es muy buena. Pero esos son puntos que vamos a tocar más adelante, ¿no? Entonces, eh, empezar con expectativas poco realistas muchas veces mata el sueño de crecer. Entonces, ahí tenemos que empezar siempre con nuestras metas realistas. Además de eso, no podemos tampoco iniciar solamente para ver qué sucede. Eso tampoco es recomendable. Lo ideal es que ya tú vayas con tus metas como dije antes. O sea, tú no subes un video diciendo voy a subirlo para ver qué pasa. No, tienes que ir con una estrategia. Tienes que ir con una estrategia de que, ok, este es mi contenido, lo voy a subir ciertos días, lo voy a subir quizás a cierta hora. Quizás la hora no es relevante porque en el proceso tú vas a encontrar la mejor hora para postear. Porque hay muchas personas que te dicen, no, postea a tal hora, a las 7 de la noche, o postea a las 5 de la tarde, etcétera, o postea tal día. Y eso realmente es irrelevante porque el algoritmo siempre va a encontrar tu público. Lo importante aquí es el contenido, ¿ok? Y de eso también vamos a hablar más adelante. Ahora, siguiendo con este primer bloque, otro error antes de iniciar es copiar, ¿ok? Copiar y no aprender. Eso es un error gravísimo. Cuando tú intentas hacer lo que está haciendo otra persona, es muy probable que no vayas a obtener los mismos resultados que esa persona, ¿ok? Porque esa persona quizás inició muchísimo antes, ha entendido lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, pero dentro de, digamos, su comunidad, ya conoce su audiencia. Entonces no podemos replicar algo que ya está haciendo alguien y tú ni siquiera le has hecho el esfuerzo de cambiar algo mínimo. Entonces, antes de iniciar, tú tienes que tener en cuenta de que tu contenido no es que tiene que ser 100% original, porque al final siempre nosotros obtenemos referencias de algo, ¿sabes? No siempre uno hace todo de cero, ¿ok? Eso es entendible. Pero lo que no puedes hacer es copiar el mismo contenido o las mismas cosas que hace otra persona para entonces tú hacer tu contenido. Eso está mal. Lo que puedes hacer es aprender de esa persona, ver lo que probablemente está haciendo bien o lo que tú podrías mejorar en base a tu pensamiento y entonces hacer algo original en base a tu contenido, ¿ok? Eso es de las primeras cosas que tienes que tener en cuenta y es donde la mayoría de las personas fallan. Alguien dice, ok, este tipo está subiendo videos de fútbol, yo voy a subir videos de fútbol porque estoy viendo que le está teniendo muchos likes, está teniendo 10.000 likes, 100.000 likes. Entonces no le veo la dificultad de hacer un video de fútbol y subirlo. Error, total error. Lo que tú tienes que hacer es ver cómo son sus videos, aprender lo que él hace, pero al momento de tú hacerlo, cambiar algo. Cambia algo, o sea, sé original para que la gente entienda cuál es tu estilo, qué es lo que a ti te gusta hacer en cuanto a contenido, edición, etcétera. O sea, postproducción, producción y todo lo que tenga que ver, lo puedes adaptar a tu estilo, a tu manera para que seas un referente también. O sea, si tú copias a alguien, el referente va a ser siempre ese alguien y nadie se va a fijar en ti porque tú estás simplemente imitando lo que ya otro hizo. Pero si tú ya empezaste original o por lo menos cambiaste algo, entonces tú también vas a poder ser un referente y las personas entonces podrán copiar tu estilo y
si igual lo imitan o lo hacen idéntico, al final no van a tener los mismos resultados que tú, porque al final tú supiste cómo hacerlo en el proceso. Ahora, vamos a pasar al bloque número 2 y si no es el más importante, es uno todavía de los más importantes, ¿no? Entonces, estamos entrando al bloque del nicho, o sea, tu tema. Cuando tú abres una cuenta, tú simplemente no puedes empezar a subir videos porque sí. O sea, no tendría sentido. Tú tienes que construir una audiencia y para construir una audiencia tú tienes que elegir un tema. Entonces, al momento de elegir un tema o un nicho, muchas personas también cometen el error de elegir algo demasiado específico, que ojo, no está mal. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un tema muy específico? Te puedes quedar sin nada que hablar. Entonces necesitas elegir con conciencia un tema que sea general, que sea un nicho general, pero que te dé para hablar de muchas otras cosas. Entonces vamos a tomar el ejemplo de los deportes. Tú puedes hablar de deportes en general, pero te puedes inclinar más a un deporte que a otro. Puedes hacer videos más inspiradores o motivacionales y ya luego los otros un poco más técnicos, hablando del mismo deporte en sí. Luego está el tema de noticias. Esos ya son como subnichos en los que sí te podrías especializar porque cada uno tiene muchísimos temas. Sin embargo, si eliges el nicho de deportes en general, si tú subes o quieres subir frases motivacionales o quieres subir noticias, ya tú puedes subir no solo noticias de fútbol, puedes subir noticias de baloncesto, de tenis, etcétera, y ya mezclas, tienes varios nichos y varias audiencias, pero nunca te vas a salir de deportes al final. Entonces, si tú eliges el de frases motivacionales en base a deportes, entonces ya vas a tener para elegir jugadores de fútbol, de béisbol, de tenis, de básquetbol, de lo que tú gustes, porque al final encierras el deporte en general, pero en base a tu subnicho. Entonces tienes que ser muy inteligente al momento de elegir tu nicho. O sea, no puedes elegir simplemente fútbol y hablar solamente de frases de fútbol. No te estoy diciendo que no lo puedes hacer, pero no deberías, porque va a llegar un momento en que tu audiencia se va a aburrir y tú vas a ver eso en las métricas, porque va a ser siempre lo mismo. Entonces tienes que siempre intentar innovar y lo mejor es tener un nicho general en el que tú puedas elegir varios temas que hablar, no solamente de algo en específico. Mucha gente dice que debe ser algo específico y no lo veo así y eso te va a traer, digamos que, no problemas, pero vas a ver diferencias en las estadísticas. Me pasó y por eso lo digo. Igual, como les repetía, no todos los casos son iguales, pero es algo para tener en cuenta, ¿ok? Entonces, viendo el tema de los nichos, es muy importante porque cuando ya tú lo eliges, ya tú vas construyendo tu audiencia y tu audiencia sabe lo que va a encontrar, sabe lo que va a ver. Entonces ya sigue tu cuenta porque pues estás subiendo contenido que a ellos les gusta. Entonces tú no puedes tener una cuenta de deporte y de pronto subir cosas de política. O sea, no tendría sentido. Sería totalmente opuesto y tu audiencia probablemente no va a ver ese contenido, te va a dejar de seguir porque no les interesa la política. Ellos te están siguiendo por el deporte. Pero si ven otros deportes, entonces probablemente se queden porque son aficionados del deporte. No sé si entiendes a lo que voy. No puedes crear algo que sean polos totalmente opuestos. No puedes mezclar, porque al mezclar tu audiencia también se va a formar como un, no sé, se va a formar, no sé, como un remolino dentro y se va a mezclar todo y no va a tener ninguna clase de sentido. Y la idea es que construyas tu audiencia, perdón, en base al sentido. Ok, entonces teniendo el nicho definido, demos por hecho que ya lo tienes definido, eso te puede tomar un par de días, no es necesario que tú lo saques de una vez, eso es otro error, que a veces uno quiere todo deprisa, de pronto, para ya, y eso es algo que yo todavía cometo ese error. Entonces, a tener mucho en cuenta eso. Ahora pasamos al bloque 3. En el bloque número 3, yo te quiero hablar de los formatos que funcionan. Ojo, esto de los formatos probablemente tú mismo te vas a dar cuenta de qué es lo que te funciona a ti.
Y la idea es que tú vayas probando, porque si no pruebas, o sea, nunca vas a saber lo que a tu audiencia le gusta o a lo que a la o lo que le va a gustar a la gente, mejor dicho. Entonces, la idea es ir probando. Cuando yo inicié mi cuenta, yo inicié con videos que, eh, desde mi punto de vista, ahora que los veo, eran muy sencillos. O sea, no tenían ningún atractivo. No tenían un atractivo visual. El contenido podría ser muy bueno, pero el atractivo visual no lo acompañaba. Entonces yo me di cuenta de que tenía que mejorar eso. Pero me fui dando cuenta en el camino, en el proceso. No me di cuenta de una vez. Entonces eso también es bueno porque uno va aprendiendo, digamos, de sus errores. Aunque no sean errores, simplemente es que tú vas conociendo a tu audiencia. Entonces tenemos que tener en cuenta que por más que tú estés hablando de un tema que sea muy bueno, el tema puede explotar en el sentido de decir que en el sentido de que sea muy bueno, o puede fallar totalmente, porque quizás no lo estás presentando en el formato que corresponde. Entonces ahí tú, sinceramente, no te podría decir haz esto, haz aquello, porque tú mismo te tienes que dar cuenta. Tú mismo te tienes que dar cuenta, y te das cuenta viendo las métricas, obviamente, que de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, tienes que tener en cuenta, muy importante, el formato. El formato, este bloque es un poco, digamos, de tu parte, pero lo tienes que tener en cuenta. Muchas personas no se ponen a pensar eso. Piensan que simplemente es que su cuenta nunca va a subir o algo por el estilo, pero es que no estás leyendo lo que tu audiencia o lo que la gente quiere decir. Que al final, si tu contenido no crece, es porque la gente no lo está viendo, no estás obteniendo retención. Junto a eso van otros factores más adelante, pero también es importante el tema de los formatos. Entonces, otra cosa en el tema de formatos es que siempre, siempre, siempre el video que vayas a hacer tiene que tener un hook. Un hook viene siendo un gancho. Ese gancho es el que te va a ayudar a ti a retener por lo menos la audiencia y presentar entonces tu video. ¿Qué hacía yo en mi caso? En mi cuenta yo hablo de frases motivacionales de la vida. Entonces, lo que yo hacía era que ponía la parte más intensa de la frase al inicio, para entonces continuar con la idea de la frase en la mitad del video y finalizar también con una parte potente o fuerte para que fuera un buen cierre y la persona tampoco dijera, bueno, vi esto y la verdad no, ni siquiera le voy a dejar like porque no me pareció interesante. Entonces tienes que distribuir tu contenido en el hook, el contenido medio y el cierre. El hook es lo más importante, o el gancho, es lo mismo. Entonces tienes que trabajar en algo que llame mucho la atención en tu nicho. En mi caso, la frase yo la ordenaba de tal manera que lo más impactante se decía en los primeros 3 segundos, 4 segundos, quizás una palabra, quizás una imagen muchas veces. Eso llama mucho la atención y no es engañar. La idea no es que utilices algo falso de lo que no vas a hablar, sino que lo más interesante de tu video lo tienes que poner al inicio. Eso es crear un hook inteligente. Se viralizaron mucho los hooks que eran como caídas o que iba a pasar algo y luego continuabas la acción. Eso también es totalmente válido. Puedes utilizar ese tipo de hooks dependiendo obviamente de lo que tú estás haciendo. Si tú eres el propio creador en sí, tú puedes jugar con ese tipo de hooks. O si estás presentando un producto, también te puede ayudar mucho. Pero si tu nicho es de frases, por ejemplo, que es muy popular este nicho, eh, claro que luego puedes elegir tu subnicho de frases deportivas, frases de gimnasio, frases de la vida, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el tema frases, en lo que a mí me funcionó fue, pues eso, ordenarlo de una manera de que la parte principal estuviera al inicio. Otra cosa importante es el ritmo de edición o cómo tú edites ese video, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, tú puedes tener el mensaje más profundo del mundo, es el mejor contenido, pero si tú no ordenas, no le das ritmo, no eliges la música adecuada o no haces los cortes necesarios, entonces al final no vas a obtener retención, la persona no va a querer ver el video. Porque tú puedes tener, ya te digo, una historia bonita, pero al final lo visual también atrapa. Y si no atrapó a la persona simplemente va a deslizar y se va a ir. Entonces tienes que tener muy en cuenta cuando estás en la parte de formato,
darle un formato atractivo. Y ojo, no lo consigues a la primera, porque también te pongo el ejemplo, mis primeros videos en la cuenta, si los visitas, te vas a dar cuenta que no son vistosos, no son vistosos, pero atendí el llamado, me di cuenta a tiempo y lo corregí. Entonces, ¿qué hice yo para corregirlo? Usar la misma tipografía para todos los videos, utilizaba más o menos el mismo filtro de color para todos los videos para que no tuvieran como ese, esa, ese problema visual de reconocerlo, o sea, sino que ya aprendieran que ese tipo de color es de mi cuenta. Eso también es crear una marca personal. Entonces también utilizaba probablemente las mismas transiciones, obviamente no los mismos tiempos de transiciones, pero los mismos efectos visuales de transiciones eran los mismos para todos los videos. O sea, ya yo tenía una marca y utilizaba lo mismo para todo, en el sentido de que ya era como mi identidad visual. Ojo, no se trata de usarlo siempre porque puedes aburrir a la persona, pero sí se trata de crear una identidad visual, que ya te reconozcan por un estilo de edición, por ciertos efectos, etcétera, ¿no? Entonces eso también es muy importante construirlo. Y lo vas a hacer también paso a paso. Ya te digo, es normal y es válido equivocarse, pero tienes que aprender a enmendar ese error en el momento ideal. Entonces, eso tampoco digamos que depende de ti al 100% al inicio, pero ya sí depende de ti cuando ya tengas cierta audiencia y ya tengas que, digamos, darte tu propia marca personal. Es muy importante y te lo recomiendo. Entonces, pasando al siguiente bloque, al bloque 4, yo quiero hablarte de la constancia y la estrategia. Ojo, mucha gente dice que tienes que publicar todos los días o lo más que puedas para ver si algún video se te viraliza. En nuestro caso no fue así. Nosotros posteábamos, sí, digamos, con frecuencia a la semana, mas no posteábamos todos los días. Puede que hubiera algún día que posteábamos 2 videos el mismo día, pero en mi teoría y lo que yo pienso es que el algoritmo por lo menos necesita tiempo para procesar un video que ya haya subido. Porque él no va a recomendar todo lo que acabas de subir porque si no vas a saturar y no le vas a dar oportunidad a los demás. Entonces la ideal es que tú subas el contenido, esperes que ese contenido digamos que finalice su etapa de test o de prueba en lo que viene siendo el feed. Y cuando ya tú ves que ese video ya no está subiendo de vistas, no está subiendo de likes, entonces dale al siguiente. Ojo, también te puede pasar que, digamos, se te viraliza el video, que a nosotros nos pasó, un video nos llegó a 1.3 millones de vistas. Entonces, era como que eran likes constantes y son constantes todavía, likes constantes, pero aún así seguíamos subiendo contenido y ese video todavía se seguía compartiendo, o bueno, TikTok lo seguía compartiendo. Entonces, o sea, sí es constancia en el sentido de que por lo menos a la semana debes postear cierta cantidad de días, pero también es estrategia. Tienes que saber cuándo postearlo. O sea, no solamente postear por postear, porque también entonces vas a saturar el algoritmo. Entonces te vas al otro extremo y es demasiado contenido y no te va a recomendar. Entonces, desde mi experiencia, yo siempre le doy como un reposo. No te puedo decir cuánto tiempo de reposo porque eso va a depender de tu video. Ya te digo, o sea, hay gente que le gusta decir, poste a tal hora, haz esto a tal momento, pero es que realmente en esto del algoritmo no hay certeza. No hay una certeza, no hay una ciencia cierta. Sí va a pasar, pero no sabemos nunca en qué momento. Entonces tenemos que ir aprendiendo nosotros mismos de nuestro propio algoritmo. El algoritmo puede ser general, pero tenemos que aprender nosotros mismos de él. Entonces tenemos que ir absorbiendo, digamos, eso. Otra cosa muy importante de no subir, digamos, todos los días es que te quedas sin contenido, te quemas, te da un burnout y entonces, ¿qué sigue después de eso? Entonces lo ideal es que te planifiques, ok, hoy voy a subir 2, para mañana tengo uno más, de pronto le doy un día de reposo, este día no subo, vuelvo y subo uno más por lo menos. Entonces te puedes planificar y eso es con estrategia, pero obviamente no puedes dejar la constancia en el sentido de que por lo menos todas las semanas debes publicar, porque cada vez tu video o el algoritmo va aprendiendo de lo que subes del contenido y va aprendiendo tu audiencia y cada vez te va recomendando muchísimo más.
Puede darse el caso que quizás algún video se estanque, no suba, pero es totalmente normal. Tienes que seguir, no te puedes como desanimar. Y eso era un error que yo cometía, me desanimaba mucho, muchísimo. Entonces, pasando al bloque número 5, y ya que estamos hablando de algoritmo, vamos a expandir esto del algoritmo. Primero, no te puedes como alterar por si un video no sube. Es totalmente normal y más si tu cuenta es, digamos, nueva, que no se va a recomendar tu contenido tan rápido. Puede que sí, pero siempre va a tardar un poco el algoritmo en adaptarse. Entonces, TikTok más que nada mide la retención. ¿Qué tanto miren o se queden tus espectadores viendo el video? Realmente los likes, los comentarios y los compartir importan bastante también. Pero importa más todavía la retención, o sea, lo que se queda al espectador. Y eso es lo que hace que TikTok siga recomendando tu video. Por eso es muy importante el bloque que te mencionaba de el hook y el contenido medio y el cierre. Porque cuando tú haces un hook, llamas la atención de la persona, pero con tu contenido medio vas a hacer que esa persona siga viendo y con el cierre lo que vas a lograr es que esa persona por lo menos deje like, si es que no lo deja antes, si es que hay mucha gente que va por la mitad del video y ya le está gustando y deja su like. Pero vas a lograr, digamos que esa estructura. El hook va a atraer, va a ser el gancho. Te va a dar la oportunidad de que vean tu contenido medio y ese contenido medio que tú creaste debe ser lo suficientemente bueno para que la persona lo vea hasta el cierre. Entonces en el cierre debe ser también lo suficientemente bueno como para que la persona diga, ok, este video merece mi compartir, mi guardar en favoritos, quizás hasta un comentario y por supuesto un like, o por lo menos el like, ¿sabes? Es muy importante también. Entonces no te preocupes si quizás un video no tiene suficientes likes o no tiene muchos likes. Lo que tienes que ver en las estadísticas, que lo vamos a ver más adelantito, es que él tenga o que tenga buena retención por parte de los espectadores. Entonces, ahí no le tienes que temer al algoritmo si no tienes likes o si no tienes views. Lo que tienes que tener en cuenta es que la gente se esté quedando en el video. Entonces, ¿por qué algunos videos despegan después? Sinceramente, a veces el algoritmo tarda. Hay veces que tú subes un video y, digamos, las primeras 8 horas no tiene absolutamente nada de visitas. Nada. 5 visitas, 6 visitas. Pero de pronto pasan 2 días más y te das cuenta que el video despegó y ya tiene 1000, 2000 visitas. Eso nos pasó con los primeros videos. Y nuestro primer video literalmente que despegó empezó así. No tenía muchas vistas. De pronto nos percatamos de que ya iba subiendo a 1000 vistas, a 2000 vistas, 5000, 10000, hasta que llegó a un tope y alcanzó, si no me equivoco, nuestro primer video, digamos que despegó, alcanzó alrededor de 60 y algo mil visitas, tal vez, 60.000, vamos a decir, 60.000 visitas, quizás un poquito menos, quizás un poquito más, pero vamos a decir que ese rango. Y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta, nosotros igual estábamos posteando otros videos y ya dábamos por hecho que ese video no iba a despegar. Entonces, al final, algunos tardan y es simplemente por cosas del algoritmo. Cosas que a veces no podemos entender cómo lo distribuye, perdón. Entonces, tienes que entender que el algoritmo no te odia. El algoritmo te está probando tu contenido, está mostrando tu contenido, digamos, a una serie de usuarios que les puede gustar, puede que no, y eso es lo que él también está aprendiendo. A quién entregarle tu contenido de manera correcta, que lo acepte, que le guste, que lo vea, que le dé like, que interactúe. En fin, esa es la parte importante. Ahora, hablando ya pues de esto de retención, de likes, de cosas importantes, nos vamos entonces a la analítica que realmente importa. Como te decía antes, el objetivo de nuestro video o para que nuestra cuenta crezca es tener una muy buena retención. Y ya yo te expliqué cómo hacer eso. Hook, contenido medio y cierre. Eso
es lo que tú tienes que medir. Y eso te lo dice TikTok. Cuando tú entras a las estadísticas, perdón, tú vas a ver que hay una parte que dice tanto porcentaje se salió del video en este punto. Luego puedes seguir adelantando, vas a ver los picos. Qué sé yo, el 40% se salió al segundo 45. El otro porcentaje se salió al segundo 15, de pronto. Entonces ahí tú tienes que leer dónde hay mayor porcentaje de personas que se están saliendo. Si se salen directamente desde que ven el hook, si se salen cuando ven el contenido medio o si se salen ya cuando ven el cierre. Y eso entonces es lo que te va a ayudar a ti a corregir. Y esa es la parte importante de las analíticas. Cuando tú lees eso, la retención, dónde se salió cada persona, bueno, no tampoco cada persona, ¿no? Sino cierto grupo de personas, porque no lo podemos leer individual y más si son bastantes vistas. Pero ahí ya no es el algoritmo, sino tu contenido que tienes que mejorar y es normal. Es normal, no es que te está diciendo TikTok, no, tu contenido no me gusta, es una porquería. No es así. Simplemente te está diciendo, mira, tienes que darle un ojo al inicio porque la mayoría de las personas no les está gustando cómo inicias. Entonces simplemente le damos swipe up y listo. No lo ve la gente y entonces te dejamos de recomendar porque al parecer no le está gustando a nadie. Entonces ya tú puedes corregir eso y entonces vas a ver que va a haber un aumento. Y ojo, no necesariamente a la primera lo vas a corregir, sino que también vas a tardar en saber qué es lo que debes corregir, porque a veces es, eh, eh, digamos, gusto propio o cosas de la gente que simplemente no le gusta. Tienes que a veces seguir tendencias y demás. Es muy importante. Entonces, también te das cuenta obviamente de los puntos buenos. Si ves que un video tuvo una buena retención y la mayoría de las personas se salió casi a finalizando el video, ya puedes dar por hecho que es un video bueno y por ese probablemente ese video entonces despegó. Entonces ahí ya tú puedes, digamos, imitar, no copiar idéntico, imitar aspectos de ese video que quizás te ayudaron a que la gente se mantuviera viéndolo. Así que eso lo tienes que tener en cuenta y ahí es donde tienes que leer verdaderamente las analíticas. Realmente no importa de qué país te vean o cuántos likes obtuviste, cuántos compartidos. O sea, sí importa, pero no al nivel de la retención. Creo que es mucho más importante. No creo, es más importante. Pasando al siguiente bloque, al bloque 7, una de las cosas más difíciles es que, bueno, ok, ya aprendimos a leer, bueno, tenemos la mentalidad, aprendimos a hacer el contenido, ya sabemos lo que le gusta a las personas, tenemos una, digamos, una marca personal en el sentido de una identidad visual, mejor dicho, ya sabemos cómo, qué es lo que le gusta o no a las personas, dónde se cayeron, dónde se mantuvieron. Y digamos que tienes una audiencia bastante estable. Entonces ahora lo importante es mantenerte. Y es una de las cosas también más difíciles, aunque parezca más fácil. Y puede que pues te dé un burnout o te quedes sin contenido y subas un contenido y aunque tengas una base grande de usuarios, no tienes las vistas que pensabas que ibas a tener. Entonces ahí es mera mentalidad. O sea, tienes que estar eh, totalmente mentalizado en que eso puede pasar y es totalmente normal. Es totalmente normal. O sea, ese miedo a que tus vistas cayeron, no sabes qué hacer, ya no tienes contenido, es totalmente normal. Y ahí es totalmente mentalidad. Te lo digo porque nos pasó. No sabíamos qué subir, no sabíamos qué hacer, cómo mantener a nuestra audiencia. Y resulta que al final, cuando ves referencias, refrescas tu mente, a veces es necesario alejarse un poquito de lo que estás haciendo. Cuando haces eso, como que recuperas nuevamente la mentalidad o como que tu espíritu vuelve a ti y ya digamos que puedes continuar. Entonces este bloque es muy importante, te lo voy a decir porque sé que vas a crecer y cuando crezcas probablemente si no lo habías hecho antes, obviamente, te va a pasar algo como esto. A nosotros nos pasó y nos ayudó mucho. El tema de mentalizarnos, el tema de alejarnos también, ver referencias e intentar innovar. Hacer algo quizás fuera de la caja. No necesariamente, sí ligado a nuestro nicho, pero cambiar algo. Siempre hay que intentar algo nuevo para ver si es lo que la gente está buscando. O sea, tienes que evolucionar para, digamos, no perder tu audiencia. O sea, al final tienes que hacer cosas que les gusten, pero no puede ser tampoco
tan distinto a lo que ya hacías. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que la gente no habla, y este es el bloque número 8, la monetización. Esto fue un balde de agua fría para nosotros. Porque nosotros íbamos con la mentalidad de hacer dinero con TikTok. Se supone que llegábamos a 10.000 seguidores, desbloqueábamos el programa de creadores, de recompensas para creadores, y ya íbamos a generar dinero porque teníamos alrededor de, cuando eso pasó, 25.000 seguidores. Teníamos videos con 1.000.000 de vistas. Pero resulta que nos estrellamos y no era nada como lo pintaba la gente en los videos, porque también vimos videos, obviamente. No era que te decían, ok, ya tienes cierta audiencia, vas a ganar dinero. No, no es así. Tienes que mentalizarte también para esto. Y entender que hay otras maneras de generar dinero, no solamente con lo que te va a pagar la red social. Y eso era lo que nosotros no entendíamos. Cuando llegamos a esa cifra, subimos videos, teníamos que subir videos de 1 minuto y ahí era donde la retención hace, digamos, su juego. No estábamos obteniendo la retención necesaria, por ende, por más que un video tuviera 60.000 vistas, muchas eran inválidas porque la gente no se quedaba los segundos requeridos. Entonces no ganábamos dinero. Pero, surgió que más adelante aprendimos que no solamente ganas dinero con tus vistas, con las vistas que te da la red social, sino que puedes vender un producto, puedes vender un servicio. Y ahí es donde realmente pesa tener una comunidad. Por eso tienes que ir con una mentalidad muy positiva. Y una de las cosas que aprendimos es que vender muy pronto estaba mal. Nosotros, si bien es cierto, habíamos entendido que no era la única manera de obtener ingresos por las vistas, sino que podíamos vender algo, lo hicimos demasiado pronto. Todavía no teníamos una comunidad suficientemente fuerte como para vender un producto. Así que nos fue mal, obviamente, nos fue mal, pero entonces logramos entender que teníamos que crear una autoridad o teníamos que poner una autoridad en nuestra cuenta. O sea, teníamos que decirle a la gente quiénes éramos y por qué hacíamos esto y por qué vendíamos esto. Así que eso fue lo que hicimos y sacamos un producto que pues al final se vendió. La marca personal es muy importante y más si tú eres un creador de contenido, digamos, personal, o sea, de que tú te grabas, que tú sales, es muy, muy importante y debes construirla en base a la autenticidad. O sea, ahí sí realmente importa la autenticidad, o sea, algo que sea único, que sea tuyo, que sea original, es muy importante. Cuando vas a vender esa marca personal, cuando vas a venderte a ti mismo, por muy raro que se escuche, ya tienes digamos, un portafolio. Ya la gente te conoce, ya tienes, digamos, un producto que eres tú mismo, en este caso, y ya has desarrollado esa marca. Ya tienes tu identidad. Ya le puedes poner un precio. Y también puedes vender ese producto. Entonces, otra cosa que nosotros no teníamos en cuenta era pensar a largo plazo. Nosotros dijimos, ok, alcanzamos 10.000 seguidores y automáticamente vamos a obtener ingresos. Y eso fue malo. Lo que teníamos que, o sea, la mentalidad correcta es pensar, hago esto y dentro de algunos meses quizás podré ver ganancias con constancia. Entonces, eso es la mentalidad correcta. A largo plazo es que realmente ves las ganancias. No porque ya tengas 100.000 seguidores, 30.000 seguidores, 50.000, lo que sea, arriba de 10.000 seguidores, ya vas a estar ganando dinero automáticamente. Hay muchos factores que influyen y hay muchas otras cosas que puedes monetizar, digamos. No solamente tus vistas. Entonces tienes que ir ya con un plan y eso también lo vas a ir agarrando sobre la marcha. Un plan de monetización. ¿Sabes? Que si las vistas no me dan, entonces yo voy a ofrecer esto. Y muchas veces también lo vas a encontrar en el camino. Pero eso es quizás uno de los puntos más importantes y que muy poca gente te dice, porque todos te dicen, ok, vas a ganar dinero, creciste en redes, ya eres millonario, ya vas a ser hiper mega, vas a tener muchas cosas. Pero no, o sea, tienes que saber administrarlo, tienes que saber distribuirlo y entonces es que vas a obtener los verdaderos ingresos. Así que mi mejor consejo es que obtengas un plan de monetización, no solamente vayas con la mentalidad de, ok, voy a crecer mi cuenta, voy a tener las vistas y ya con eso voy a ganar mucho dinero. No, porque hay otros factores que importan mucho, en especial de dónde es tu audiencia, de dónde te miran, de qué países. Hay algunos países que pagan más, otros que pagan menos. Entonces, si son de América Latina, te pagan muchísimo menos por vistas. Entonces, quizás tendrías que tener millones. Así que
tener eso muy en cuenta. Y bueno, para cerrar esto, qué mejor manera que pues motivándote un poco. O sea, si tienes algo en mente, si tienes un proyecto en mente, realízalo. Realízalo, pero con constancia. Te lo digo como ejemplo porque yo he empezado proyectos y al final no les doy el cariño necesario. Y por eso al final, digamos que todo se derrumba. Por más que tenga el conocimiento, hay veces que no tengo como esa inspiración. Y a veces esa inspiración se da porque no encontramos eh, cosas que nos motiven realmente. Quizás era un proyecto en vano. A veces tenemos que escuchar segundas opiniones, por más que no nos guste o por más que no querramos escucharla. Tenemos que escuchar segundas opiniones y entender si vale la pena empezar ese proyecto, si no vale la pena. Pero al final la decisión es propia. Si tú crees que vale la pena, por más que la segunda opinión diga que no, y tú estás convencido de que quieres ese proyecto, entonces hazlo. Hazlo y recuerda todos los pasos, todos los bloques que yo te he ido mencionando a través de este podcast, porque es en base a la experiencia. No te estoy hablando no soy un gurú, no hablo de esto siempre, pero me pareció que es muy interesante porque sé que mucha gente va a querer crecer en 2026. Entonces, no solo en 2026, de 2026 en adelante, mejor dicho. Entonces es importante que sigas, digamos, tu instinto, que sigas los bloques, no al pie de la letra, simplemente apréndelo, analízalo y entonces aplícalo a tu caso, a tu situación. Así que el proceso es lento, es muy lento algunas veces, muy lento, pero siempre se obtiene una recompensa. Al final tenemos que sacrificar algunas cosas, tiempo, invertir un poquito, eh, ¿sabes? Como que también paciencia, sacrificar esa paciencia y luego vemos los resultados. Al cabo de 2 meses con nuestra cuenta nosotros obtuvimos casi 36.000 seguidores y no lo esperábamos, pero fue un trabajo constante, un trabajo en equipo también, junto a mi amigo Carlos, y la verdad que estoy muy orgulloso de lo que conseguimos porque jamás pensé tener una cuenta arriba de los 30.000 seguidores y menos así de rápido. Además con una gran aceptación del público que deja muchos comentarios y demás. Y nada, si tú quieres ver esta cuenta, si quieres ver cuál es esta cuenta, te invito a seguirla, te invito a verla, le puedes echar un vistazo para que veas visualmente qué fue el cambio que hicimos. La puedes encontrar como @inspo.boost. Boost se escribe B-O-O-S-T. Boost. De impulsar. Entonces, la puedes ver en TikTok y también ahí vas a ver en nuestro proceso, vas a ver las vistas, cómo fueron subiendo, los comentarios, los likes, cada cosa cómo fue subiendo. Y nuestro estilo de edición también cambió y espero que eso te sirva de ejemplo, te sirva de referencia. Ya te digo, no es necesario copiarlo, porque si a mí me funcionó, no necesariamente a ti te va a funcionar, aunque lo hagas idéntico, créeme. Lo ideal es que quizás puedas tener inspiración en base a mi cuenta, en base a lo que yo hice, y lo apliques a tu estilo, a tu manera, que eso todavía es lo más importante. Y creo que bueno, con eso cerramos este podcast. Creo que tenemos bastante información interesante. Lo puedes compartir con cualquiera de tus amigos, tus familiares o simplemente en tus redes sociales. Porque esto ayudaría a muchos, a pequeños creadores, a medianos e incluso a grandes, estoy casi seguro, para mantenerse. Así que esto ha sido todo en Edítame Esto y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Hasta la próxima.